Bueno, hermanos, eh, bueno, gloria a Dios por su grandeza, por todo lo que Él significa y damos gracias al Señor porque Él ha permitido que su Hijo muera en la cruz por nosotros, Señor. Realmente es un privilegio el tenerlo en nuestras vidas, es un privilegio que Él mm, sea el artífice de nuestras vidas y todo eso. Bueno, hoy 18 de junio vamos a comenzar con el primer estudio que he titulado eh, Tohu Wabohu. Ese es un término bastante interesante que ustedes de a poco lo van a ir viendo y lo van a ir entendiendo. Antes de eso tenemos que, vamos a poner, bueno, vamos a tomar algunas cosas y algunas referencias respecto al libro que vamos a utilizar. El libro que nosotros vamos a llevar en este tiempo es Génesis, ¿no? Génesis viene del hebreo Bereshit, que significa en el principio. En griego significa origen, es el fundamento sobre el cual descansa toda la Biblia, ¿ya? Es, en realidad, Génesis es el origen del mundo como la buena creación de Dios, la cual ha sido manchada por el pecado del hombre. El autor de este libro ha sido Moisés. Bueno, y muchos estudiosos de la Biblia dicen que se ha escrito más o menos en el siglo XV antes de Cristo. En este estudio vamos a comenzar tomando toda la situación de la creación primero para que todos nosotros veamos la grandeza de Dios. He podido conseguir este videito que en realidad nos va a ayudar mucho. Es un video que va mostrando las imágenes primero. Es un video que nos va mostrando primero las imágenes acerca de bueno, de cómo ha sido la creación y viene con una lectura bíblica acompañada eh, para que ustedes puedan tener una mayor claridad y en base a eso vayamos. Para todas aquellas personas que están con la Biblia en la mano, o, nos tenemos que situar en el primer libro de la Biblia, si tienen Biblia física, ¿no es cierto? Primer libro de la Biblia, comenzamos desde el versículo 1. Ya les comparto este video para que ustedes pues puedan verlo.
Bueno, como han visto en el video, bueno, primero antes de olvidarme, les vamos a mandar un link para que se vuelvan a conectar ustedes para continuar el estudio. Ahora vamos a avanzar un poquito, tenemos 10 minutos para que acabe esta primera sesión, ¿ya? Y bueno, automáticamente en cuanto acabe, por favor, les mandamos el link y ustedes vuelvan a entrar al otro link para poder continuar. Vamos a ir versículo por versículo, vamos yendo por Génesis 1:1. La palabra nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al hablar de Dios, estamos hablando de un término que se utiliza en hebreo que significa Elohim. Es en realidad Elohim significa dioses, ¿no? Es una palabra en plural, pero ahí también ya nos está dando una pauta de que cuando la palabra habla de Dios, está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, que han sido aquellas personas que han comenzado con la creación. En Deuteronomio 4:39 nos dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro, ¿no? Esta es una base de una enseñanza que tenían los judíos que se llama el Shema, que era algo que ellos repetían todo el tiempo. Ya aquí nos está mostrando que Dios es único y verdadero y no hay otro Dios. Aparte de eso, la palabra Elohim ha sido utilizada 2600 veces en el Antiguo Testamento. También tenemos en Isaías 40:28 que el profeta nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No? Estamos viendo ahí que todo ha sido creado y ordenado por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué queremos decir? Que Dios existe aparte y afuera del universo que Él crea. Esa es parte de su eternidad. En el versículo 1 también nos habla del término creó. Creó viene de un hebreo que es bará. Bará que significa crear, ¿no? Pero crear no en el sentido de lo que puede hacer cualquier humano, sino en el sentido en el que solo Dios puede hacer, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Dios, a partir de la nada, ha creado algo nuevo y algo perfecto. También nos habla de que ha creado los cielos. Los cielos viene de un hebreo que viene a ser shané. Shané significa firmamento. ¿Cuál es el firmamento? Lo que nosotros podemos ver levantando nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y vemos es que es el lugar donde se mueven las nubes. También nos habla de que ha creado la tierra. La tierra viene del hebreo eretz, que significa tierra o ser firme. Toda la tierra está bajo el dominio de Dios. Este es un término que aparece 2500 veces en el Antiguo Testamento y que nos está diciendo que Dios es soberano. Al hablar de soberanía estamos hablando que nadie puede imponerle a nadie a él y que todo se hace de acuerdo a su soberana voluntad, ¿no? Entonces, el término soberano es que no hay nadie sobre él, que él ordena y hace lo que le place sobre la creación. Nos vamos a Génesis 1:2. Aquí nos indica, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí llegamos al término por el cual hemos puesto el nombre a este estudio. Tohu Wabohu. Tohu Wabohu viene bueno, viene compuesto por dos palabras, ¿no? La primera que es tohu, que significa desolado, desierto, algo que no vale, algo que está en destrucción o algo que está en caos. Y bohu, que es asolamiento y vacío, ¿no? Entonces, juntando las dos palabras en hebreo, el tohu wabohu significa algo desolado, algo, algo desolado y deshabitado, algo que no tenía vida, algo que estaba en desorden y algo sin forma y que estaba vacío, ¿no?
Aquí viene la pregunta, hermanos, y viene la primera parte en la cual el Señor eh, pone en sus corazones para que ustedes vean, para que cada uno de nosotros podamos ver el estado en el que nos encontramos actualmente. ¿Cómo está nuestra vida ahora? ¿Cómo podemos decir que nos encontramos frente a Dios en este momento? Tal vez estamos luchando con alguna adicción, tal vez estamos luchando con estrés, con ansiedad, con pensamientos, tal vez tenemos problemas en la familia o problemas con amistades, problema con algunos, con algunas personas, algunos vecinos, algo. Tal vez nuestro corazón está realmente destrozado y nosotros necesitamos el alivio que solo Dios puede darnos. Yo les invito a que en este momento cada uno de nosotros nos pongamos a pensar cómo está nuestra vida. La palabra tohu wabohu es una palabra que tal vez utilizaría un científico de la NASA para afirmar que no existía vida en Marte. Hay algo muy importante y hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta, que a partir del caos empieza el orden. Y si Dios permite caos en tu vida, es porque aún tienes esperanza. Parafraseando lo que hemos aprendido del Tohu Wabohu, prácticamente Génesis nos está diciendo esto. Y la tierra, al momento de ser creada, estaba deshabitada y no poseía ni vida humana ni vida animal. Eso es lo que nos ha querido decir el Señor en ese versículo. En el versículo 2, el Espíritu de Dios se movía. Bueno, aquí debemos tomar en cuenta dos cosas, que el Espíritu es el único que puede dar vida y que cuando el Espíritu de Dios se retira, deja de existir la vida. En Job 33:4, Dios en su palabra nos indica, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Debemos entender algo muy claro, hermanos. Debemos entender primero que Dios antes de llenar la tierra, primero la ha ordenado. En el, ya, igual, estamos en Lucas 23:46. Bueno, en esto, en realidad, lo que estamos hablando es que el Señor Jesucristo eh, exclama algo que nosotros debemos entender. Le dice a su padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento en que Jesús ha encomendado su espíritu a Dios, ya no había vida en él. Pero ¿en qué momento hubo vida de nuevo? En el momento en que Dios lo ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, nos conectaremos al otro link para continuar. Al papá, pásale, mamita, la mamá. Todos. El Andrea.
Ya, ya, hermanos, entonces continuamos con nuestro estudio. Perdón. Ahora sí, ahora sí. Bueno, estábamos en la parte en que Jesús encomienda su espíritu al Padre y allí vemos claramente que el Padre, ¿no es cierto? El Padre, em, en el momento en que no hay espíritu, el Padre quita la vida de Cristo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la vida vuelve en el momento en que el Padre permite que Cristo resucite para vencer la muerte. En Génesis 1:3 nos dice claramente, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay algo importante que debemos ver aquí. Cuando dijo Dios, ¿no es cierto? Estamos hablando de la primera orden de Dios, es la primera orden que da Dios mediante su palabra. Vale decir que Dios crea todo a través de su palabra. Y para esto tenemos unos versículos de respaldo con los cuales podemos entender. En Salmo 33:6 tenemos, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y también tenemos Salmo 33:9, que nos dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y también tenemos Juan 1:3, en el cual nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta parte? Que Dios nos habla de un término que es sea. Sea en hebreo es allá, que significa ser, convertirse o suceder, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es algo que se hace o algo que se levanta. Eso es lo que ha querido decir en la escritura. También tenemos para respaldar eso, ¿no es cierto? El Salmo 148:5 que nos dice, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Dios sin ningún esfuerzo, Él manda y las cosas son creadas. Algo que debemos entender y que todos nosotros debemos ponernos a pensar es que en medio de cualquier tipo de oscuridad que cada uno de nosotros estemos viviendo, Dios pone una luz en nuestras vidas y pone porque Él quiere. Entonces ahí vemos la valía que tenemos nosotros para Dios. En 2 Corintios 4:6 nos indica lo siguiente, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Lo que nos está diciendo el Señor en esto es que Él ha resplandecido en nuestros corazones en el momento en que nosotros estábamos hundidos en nuestros pecados, hundidos en la miseria, hundidos en medio de todas las cosas malas que nos ha llevado nuestra condición pecaminosa. Pero Él en su infinito amor no le ha importado eso y ha permitido que su Hijo venga a morir por nosotros en la cruz para poder tener la luz del Evangelio, la luz de Cristo en nuestros corazones. En esta parte hay algo que debemos comprender, que la luz claramente representa el bien y las tinieblas representan el mal. Entonces estamos hablando que el poder, la palabra de Dios tiene poder, lo primero. Que cuando hablamos de luz nos estamos refiriendo a algo natural y físico, y que la luz, al simbolizar el bien y la vida, la bendición
y las tinieblas, porque simbolizan el mal, la primera palabra de Dios en el sentido de crear algo ha sido una victoria inmediata. ¿Por qué? Porque ha alejado las tinieblas, ha alejado el mal. Por eso en Apocalipsis 22:5 nos dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En este versículo, Juan nos está mostrando que por iluminación del Espíritu Santo, le ha indicado que cuando Cristo vuelva, ya no va a haber más tinieblas. Ya no va a haber todas las cosas oscuras que estamos viendo, ya no va a haber la maldad que estamos viendo en este momento, ya no va a haber el dolor que las personas están sintiendo, ya no va a haber la inseguridad, ya no va a haber nada. Solamente va a resplandecer la luz que Dios quiere darnos. Si nos vamos un poco al Éxodo, cuando Dios envía a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Él les pone una columna de fuego para guiarlos. En Éxodo 13:21 nos está diciendo, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y noche. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios ha mostrado que Él es la luz a todo su pueblo en medio de la oscuridad de Egipto. Es lo mismo que quiere mostrarte a ti en esta noche. Quiere mostrarte que en medio de la esclavitud que tú estés viviendo, de cualquier tipo de esclavitud que tengas, que seas esclavo de cualquier tipo de pecado, ¿no es cierto? Lo único que nosotros debemos hacer es seguir la luz de Cristo para poder ser libres. En Génesis 1:4, el Señor nos sigue diciendo, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando hablamos que vio Dios que la luz era buena, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que para Dios toda la creación desde un principio ha sido perfecta. En el primer día, Dios nos pone bueno, nos da en Génesis 1:5 la primera parte, ¿no? Y nos dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Estamos hablando que Dios en este tiempo ha establecido, ¿no es cierto? Ha establecido las 24 horas del día. Un día, algo que debemos tomar en cuenta para entender la palabra, es que un día para los judíos representaba desde la puesta del sol a las 6 de la tarde hasta la puesta del sol del día siguiente a las 6 de la tarde. Es importante que nosotros sepamos interpretar la palabra correctamente. Es por eso necesario que nosotros entendamos estos pequeños detalles. También hay algo que debemos entender, ¿no? Que cuando aquí nos está hablando y dice llamó Dios, nos está diciendo que Él gobernaba sobre su creación. ¿No? Ahora, ¿por qué nos da esa referencia? Nos da la referencia porque la, la acción de separar y nombrar son actos que representan que algo es tuyo. Y le estaba dando un ejemplo al hombre de lo que él tenía que hacer. Y aquí nos está dando dos divisiones muy claras. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Entonces, estamos hablando de una división correcta y en orden. Para comenzar el segundo día, el Señor comienza con Génesis 1:6 al 8 y dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión.
Y fue así, y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. En esta parte, ¿qué nos está explicando? Nos está explicando algo muy claro. Expansión, ¿qué es la expansión? Son los cielos. Es aquello que tú cuando levantas los ojos ves, ¿no es cierto? Es el cielo atmosférico, es la atmósfera. A eso se está refiriendo. Aquí nos está mostrando que Dios, al ser un Dios de orden, divide y distingue las cosas. Vale decir, las aguas estaban mezcladas con los cielos, pero Dios ha puesto los cielos arriba y las aguas abajo. Y de esa manera comenzó con el tercer día. En el tercer día, Dios dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas los llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después Dios nos dice, produzca, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Algo que debemos entender es que en la palabra, en este relato de la creación, constantemente nos repite y dice Dios era bueno. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, ¿no? Entonces lo que debemos entender ¿qué es? Que las aguas han bajado y han formado lo que son los mares. ¿No es cierto? ¿Ya? En Job 38:8-11, ¿qué dice? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre el decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás. Aquí el Señor nos está mostrando, ¿no es cierto?, que Él ha puesto límites entre los mares. Y de esa forma ha ido formando continentes, ha ido formando islas, ha ido formando ríos, ha ido formando lagos, ¿no es cierto? También en esta parte, en esta porción de la palabra nos habla de la semilla, ¿no? Que él ya dice, producirá semilla para que nazcan nuevas plantas y que todo será según su género, ¿no es cierto? Entonces, él siempre ha querido que toda su creación se mantenga pura. En el cuarto día, estamos hablando de dos cosas. Voy a acelerar un poco aquí para poder llegar, para poder alcanzar a todo, ¿no? Pero en el cuarto día, como hemos visto en el video, y ustedes también pueden ir leyendo Génesis 1, 14, 19, habla de las dos lumbreras, ¿ya? Dice, primero nos habla en Mateo 16:2-3 diciéndonos que mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Jesús les estaba diciendo ahí algo muy claro, ¿no? Les estaba dando un concepto de clima. Y también en el Salmo 8:3 nos habla de que cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice Salmos, ¿no? Entonces, aquí que vemos que en el cuarto día, a Dios le ha placido crear primero las dos lumbreras, el sol como lumbrera mayor y la luna como lumbrera menor. También le ha placido, ¿no es cierto?, crear qué cosa, planetas, crear las estrellas, ¿no es cierto? Entonces debemos tener en cuenta algo. Los astrólogos, ¿qué es lo que buscan? Los astrólogos lo único que buscan es que la gente busque la dirección de sus vidas por medio de las estrellas y los planetas. Pero Dios ha creado todo esto solamente como señales y que ellas lo único que reflejan es la obra maravillosa de sus manos. Es por eso que en el Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿De dónde ha nacido la idea de los astrólogos de adorar al sol, ¿de dónde ha nacido la idea de adorar a la luna, a las estrellas, a los planetas y demás cosas? Bueno, tiene un trasfondo bastante idólatra. Sabemos todos que Egipto ha sido un pueblo demasiado idólatra y que viene de parte de Mesopotamia y posteriormente ha sido llevado a Egipto donde el sol era su dios principal, ¿no? Pero Dios, Jehová, mediante su palabra, re- nos dice, nos ha revelado
que al Dios que ellos adoraban y les revela a los egipcios y a todos aquellos que adoraban al sol, les dice, al Dios que ustedes adoran es producto de mi creación. Es por eso que en el cuarto día es necesario entender lo que pasa. En el quinto día, igual vamos a ir corriendo un poquito, ¿no es cierto? Nos habla de los seres vivientes, ¿ya? Nos va a hablar de los seres vivientes y las aves que han volado sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y aquí nos habla un dato muy interesante. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. ¿Ya? Y vio Dios que era bueno y bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Aquí venimos con una incógnita que siempre tienen las personas que recién llegan a leer la Biblia. ¿Existían los dinosaurios? Pues hermanos, en Job 45, 40, 15, 18, es importante que en esta parte vean el ser bueno, el ser viviente que está en la parte de atrás. Y ahí habla de Behemoth. Y ahí dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola se mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que los dinosaurios sí existían. También en Job 41:1 nos dice, sacarás tú al leviatán con un anzuelo, con cuerda que le eches en su lengua. El leviatán, como ustedes pueden ver, era un dinosaurio que vivía en los mares. Versículo 25-26, de su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. En el versículo 33-34 nos dice, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Vale decir que no tenía miedo a nadie. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Aquí la Biblia nos está mostrando claramente que los dinosaurios sí existían. Para entender la parte de Job, nos dice que su cola era como un cedro. Un cedro en el Líbano tiene una altura aproximada de 35 a 45 metros y el diámetro viene de 1,7 a 2 metros. Entonces nos está hablando efectivamente la palabra de los dinosaurios. En este versículo 22 de Génesis, también da Dios la primera bendición. Y hay algo que aquí debemos tomar en cuenta, que a los animales les dice, fructificad y multiplicaos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que Dios ha bendecido a los animales y les ha dicho, ustedes van a tener crías, van a llenar los mares, van a llenar todo eso, ¿no? En el sexto día, ¿no es cierto? Dios comienza a producir seres vivientes, comienza a crear. Aquí hay una palabra clave entre el versículo 24 al 31 que dice, hagamos, ¿no es cierto? Lo primero, ¿ya? Dice, hagamos a nuestra, son dos términos que utiliza y que son importantes nosotros entenderlos. ¿Ya? Ahora, al hablar de animales de la tierra, ganados y bestias, está hablando justamente de todos los animales cuadrúpedos que están en la tierra, los animales que también que son domésticos y salvajes. Cuando nosotros hablamos de hagamos nuestra, estamos viendo que en toda la creación estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque está hablando en plural. En el versículo 27 nos habla que en el sexto día Dios ha creado la coronación de su creación, la mejor creación que él ha hecho. Creó Dios al hombre. ¿Y qué dice ahí? Varón y hembra los creó. Aquí estamos hablando del diseño de Dios desde el principio y lo que está ahora tan atacado. El hecho de que sea varón y mujer, diseño perfecto de Dios. En el versículo 28 estamos hablando de la segunda bendición que Dios da. Y dice, los bendijo, dice, y dice, Dios los bendijo, 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 y dice, Dios los ben
Y les dijo, fructificad y multiplicaos, pero añade algo aquí, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda bendición de Dios nos sirve para ser enriquecidos espiritualmente y para ser fecundos. Aquí hay algo que debemos entender. A los animales les dice, fructificad y multiplicaos. Pero al varón y la mujer les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Nos está hablando de que Dios ha creado el universo, pero también ha creado a su representante, al coadministrador de la naturaleza, coadministrador de la creación, que es el hombre, y que el hombre también sería responsable de llenar esta tierra. Cuando nos está hablando de sojuzgar, ¿no es cierto? Estamos hablando de que la tierra y los habitantes tenían que cumplir los propósitos por los cuales Dios los había creado. Ahora, ¿qué refleja el sentido de sojuzgar? ¿Qué refleja el sentido de nombrar al hombre como un coadministrador de la creación? Refleja la estrecha relación que Dios siempre ha querido tener con nosotros y que ha sido rota a causa del pecado. En el séptimo día, ¿no es cierto? Hablamos de que han sido acabados los cielos y la tierra y que ha sido acabado todo ejército de ellos y que dice que Dios ha reposado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando en esta parte, en Génesis 2:1 nos habla del ejército, está hablando del hebreo Sabá, que habla de una compañía, de un cuerpo, de una milicia, de una tropa. ¿De quiénes está hablando el Señor en esta parte? Está hablando del ejército de ángeles y huestes celestiales que lo van a acompañar. Cuando Dios acaba de concluir todo, de crear todo, de acuerdo a su perfecta y soberana voluntad, vale decir, como Él ha querido, toda la creación ha sido concluida junto con su ejército de ángeles. Y eso es importante que nosotros entendamos. Reposo. ¿Por qué Dios dice el reposo? No significa que Dios necesitaba descanso, porque ya hemos leído antes que Dios no necesita descansar ni desfallece, sino que es un modelo que Dios nos está dando a seguir para evitar la esclavitud del exceso de trabajo. En Isaías 40:28, la palabra nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se factiva con cansancio, ni su entendimiento no hay quien lo alcance. No, nos está volviendo a repetir la razón por la cual él ha mostrado. En el versículo 7, ¿no es cierto? Nos habla de algo muy importante. Nos está hablando de que Dios formó al hombre. Habla de un hebreo que se llama yazar y que a la vez significa la obra de un artista. En esta parte vamos a entrar a una parte muy bonita que está en 2 de Corintios 4:7, que nos habla, pero tenemos este barro, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En esta parte nos está hablando del alfarero. Al ser nosotros un vaso de barro, nosotros tenemos dentro nuestro el tesoro del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no solo estamos bajo su constante cuidado, que nosotros también estamos en sus manos en el lugar más seguro. El alfarero comienza el trabajo teniendo la imagen en su mente para hacer la vasija como él quiere. El alfarero va haciendo girar una rueda con su pie mientras sus manos van dando forma a un pedazo de barro húmedo, a eso que está sobre una mesa en forma de rueda. Cuando el alfarero ve alguna imperfección, él deshace la vasija y vuelve a empezar para darle forma. Entonces, ¿qué debemos entender en esta parte?
que las manos del alfarero van moldeando esa vasija hasta convertirla en una hermosa y perfecta obra de arte. Dios es el buen alfarero. Y tiene una cosa fundamental para que nosotros entendamos. ¿Cuál es el poder de este alfarero? Es que a base de paciencia sabe lo que él está haciendo, conoce a quien tiene en sus manos y tiene el poder para hacer lo que él quiere. Ahí también nos presenta cuál es la personalidad del barro, de nosotros representando el barro, que nosotros antes de conocer a Dios no teníamos forma, reflejaba nuestra vida el desorden, que nosotros sin Dios no éramos nada. Y en el Salmo 103:14 nos dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que nosotros somos polvo. Aquí tenemos clara la necesidad de depositar nuestras vidas en las manos amorosas del Señor, que moldeará nuestro carácter, formará cosas que normalmente no saldrían y pondrá su imagen para llegar a ser como la perfecta y hermosa obra de arte que Él quiere que seamos. Eso es Jesucristo, para ser moldeados hasta tener el carácter de Cristo. Dios nos moldea en humildad y en obediencia para ser libres de nuestro orgullo y poder reflejar lo que Dios quiere que nosotros reflejemos. En el Salmo 103:14, al decirnos que Él conoce nuestra condición, a pesar de que nosotros no somos valiosos sin tenerlo, Él sabe que somos así y aún así nos sigue formando. En Juan 14:10 dice, dijo el Señor Jesucristo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor nos ha dicho aquí que Él ha dejado todo en manos del Padre y que no le ha importado recibir tantas cosas, pero Él ha reflejado lo que Dios ha hecho en lo que, lo que Dios quería que refleje, ha reflejado al Padre hasta el último suspiro de su vida. Es por eso que en Lucas 23, 45, 46 nos dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. ¿Qué nos está mostrando el Señor en esta palabra? Nos está mostrando que el Padre nunca lo ha abandonado. Que el Padre no solamente no lo ha abandonado, sino lo ha rescatado de la muerte. Dios nunca nos va a abandonar. Aunque estemos destruidos, aunque nos derriben, Dios nunca nos va a abandonar. Estemos donde estemos, Dios no nos va a abandonar. Es por eso que es necesario que tú creas en que Cristo ha muerto en la cruz por ti, que nosotros vivimos en delitos y pecados, que nuestra condición sin Dios no es nada. Y el Señor toca la puerta de tu corazón y te llama y te dice, cree en mí y yo te haré libre. Te haré libre de tus pecados. Yo he muerto por tus pecados. El justo ha pagado por nosotros los pecadores. Y es necesario que nosotros entendamos eso y le entreguemos nuestra vida a Cristo. Yo creo que hoy vamos a llegar hasta esta parte.